Quédate ahí, no pases este video. Te voy a explicar cómo engañan a muchos cristianos hoy. Existe una pregunta que todo cristiano tiene que hacerse. ¿Cómo logro reconocer un falso ministro de Dios? La respuesta a esa pregunta es más importante de lo que muchos piensan. ¿Saben por qué? Porque tiene que ver con la vida eterna. Lamentablemente, la mayoría de cristianos hoy se dejan deslumbrar por ministros del diablo que, como dijo Pablo, se disfrazan como ministros de justicia. Hoy esa mayoría de cristianos se olvidan que también Pablo dijo que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Segunda de Corintios capítulo 11 verso 14. Oseas capítulo 4 versículo 6 revela por qué el pueblo de Dios fue destruido. ¿Sabes por qué? Porque le faltó conocimiento. Es exactamente lo que pasa hoy con muchos cristianos. Están siendo destruidos espiritualmente porque los fundamentos sobre los cuales tienen su fe son falsos. Miremos primero cuáles son las señales en las que estos cristianos engañados se fundamentan para reconocer un ministro de Dios. Número 1. El número de personas que lo siguen. Ellos dicen: si a este hombre lo sigue esta tremenda cantidad de gente es porque es un hombre de Dios. Desconociendo que las falsas religiones son siempre seguidas por multitudes. Me explico. Si las multitudes que siguen a un hombre son una prueba irrefutable que ese hombre es de Dios, entonces el Papa lo sería. Interesantemente, Jesús habló y dijo que el camino de la verdad era transitado por pocos. Mateo 7, verso 13 y 14. Número 2. Por los milagros, sanidades y liberaciones que hacen. Ellos dicen cosas como: esto definitivamente es el poder de Dios sobre este gran hombre. Olvidando Mateo 7, 22 y 23. Hoy muchos hombres están enseñando en nombre de Jesús. Están echando fuera demonios y haciendo muchos milagros en ese mismo nombre. El problema es que Jesús no les conoce. Número 3. Porque después de cada predicación, estos falsos ministros se acercan a las personas y poniéndoles las manos sobre la cabeza, las personas se caen al piso. Ellos creen que esta es una señal de que ese hombre es el ungido de Dios, desconociendo que toda la iglesia tiene la misma unción, que es el Espíritu Santo de Dios, y que dentro del cuerpo de Cristo nadie es más ungido que otro. Pero claro, a los cristianos engañados les enseñaron lo contrario para de esa manera poder manipularlos. Número 4. La opulencia y los lujos con que el falso ministro vive. Los cristianos engañados dicen cosas como: mi apóstol vive bajo la bendición y la prosperidad de Dios. Dios mismo lo ha prosperado por causa de su ministerio. Desconociendo las artimañas que estos hombres utilizan para obtener más y más dinero. Cositas como la cuota económica que cobran a cada iglesia por la supuesta cobertura que ellos dan. Los pactos y siembras que piden para que sus mensajes se cumplan en la vida de la iglesia. El dinero que recogen con encuentros y células que tienen. Cada célula recoge ofrenda y tiene que cumplir con una cuota tanto de personas como de dinero. Las ofrendas que piden por ir a predicar a otras iglesias y etcétera, etcétera. Jesús le dijo a sus discípulos: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 15 a 16. El problema es que los cristianos engañados asumen que los frutos de los que Jesús habla aquí son los que acabamos de nombrar. Tremendo problema. Sería más fácil para todo creyente que el árbol malo, o sea, el falso ministro, no dé ningún fruto. Pero no es así. El falso ministro o el árbol malo sí da un fruto, solo que ese fruto es malo. O sea, le va a generar problemas de salud, en este caso espiritual, a quien lo coma. ¿Comprendes esto? Espérate, te explico más. Los frutos o el fruto del cual Jesús habla aquí es un fruto de carácter. Es la vida y testimonio que el árbol bueno o malo pueda dar o mostrar. Déjame te explico. Un ministro de Dios jamás buscará su propia gloria. Siempre buscará que en todo lo que haga la gloria se la lleve el Señor.
el único dueño de ella. El ministro del diablo, en todo lo que hace, busca que la gloria sea para él. Un ministro de Dios jamás mostrará avaricia por el dinero. El ministro del diablo es una de sus metas. Un ministro de Dios jamás buscará en la fama una excusa o pretexto para engrandecer su ego. Para el ministro del diablo, su ego es una prioridad. Un ministro de Dios jamás adulterará o cambiará el mensaje para conseguir más seguidores. El ministro del diablo siempre tuerce el mensaje para llevar números a su congregación. El ministro de Dios siempre ve a las personas como ovejas de Cristo que hay que llevarlas a pastar y beber. El ministro del diablo las ve como objetos que puede usar para sus propios intereses. ¿Comprendes ahora cuáles eran los frutos a los que se refería Jesús? La otra marca o señal para reconocer un ministro de Dios es en lo que enseña. Su mensaje es bíblico. El ministro de Dios, a la hora de predicar el evangelio, hace un llamamiento al arrepentimiento, a una negación de sí mismo, a tomar la cruz y a una conversión. El ministro del diablo ofrece el evangelio como un paquete mágico que tiene el poder de hacer realidad los sueños en la vida del hombre. El ministro de Dios sabe trazar la palabra, sabe usarla y de esa manera la expone. El ministro del diablo se para en el púlpito, toma la Biblia, lee 2 versículos sacados de contexto y con eso se inventa una fábula. Bonita, pero que no alimenta ni edifica absolutamente a nadie. ¿Te das cuenta cómo es que engañan a muchos cristianos hoy? Por esa razón es que digo, la iglesia tiene que saber si lo que le enseñan es verdad, si la doctrina es escrituralmente correcta, para posteriormente hacer apología de la fe. Si te interesa ser parte de una escuela de teología práctica, escríbeme por interno. Hasta la próxima.